me presento. Me lo paso muy bien en Xbrel España, pero la nómina no viene de ahí, la nómina viene de la supervisión bancaria. Yo en realidad lo que me dedico desde el Banco de España es a coordinar el proyecto europeo de supervisión bancaria, y estaba ayer en Frankfurt precisamente coordinando con los colegas de la supervisión de seguros. Y la demo que ha hecho Javi Mora, pues la hice yo ayer en Frankfurt, presentándosela porque tienen un seguro, tiene un problema en Europa, hay un problema que es lo que voy a comentar, de cómo implementar el estándar, cómo implementar estándares. Ábreme la fecha de hoy. La ventaja que tiene el estándar... a la derecha, para usar. Es que es el estándar para todos. Pero claro, es estándar para todos, pero es igual de estándar para todos. Pues podemos todos funcionar en igualdad de condiciones. ¿Esto cómo se implementa? ¿Cómo va? Además es un estándar, no es un estándar español, es un estándar internacional, porque un estándar español, pues España es parte de Europa, es parte del mundo, y necesitamos que el estándar sea internacional. Lo que voy a hablar ahora es cómo funcionamos en el ámbito internacional. ¿Dónde tenemos desde el punto de vista técnico la situación? Pues un problema clarísimo que José Meléndez del Registro Mercantil lo conoce mucho mejor que nadie, porque tiene una gran experiencia. Lo que entendemos, o lo que entiende la gente, es un código. Por ejemplo, pues una casilla, que podéis ver ahí, la casilla 93. Pero esa casilla 93, desde el punto de vista financiero, es algo bastante más complicado. Esos son activos que son valores en débito de instituciones monetarias financieras, etcétera, etcétera. Al final, lo que tenemos aquí es que cada casilla hay que traducirla a cuál es la descomposición de esa casilla. ¿Esa casilla qué es? Porque si no tenemos esa descomposición, trabajamos los datos de uno en uno. Si tenemos la descomposición, tenemos un data warehouse, que es lo que pretendemos. Entonces, lo que hemos estado trabajando desde el 2004, que empezamos en el Banco de España, aquí en Madrid, hasta ayer mismo, que llegamos a un acuerdo los supervisores bancarios y de seguros, es que tenemos que trabajar con modelos de datos. O sea, un modelo formal de datos, que es justo esto lo de centro. ¿Por qué? Pues los modelos regulatorios los entienden los reguladores y no todos lo entienden lo mismo, no todos entienden lo mismo. Los modelos informáticos los entendemos, pues los informáticos, y sobre todo si uno se dedica más, pues igual lo entiende hasta mejor, pero hay una incomunicación total entre ambos mundos. Entonces, hemos trabajado muchísimo en hacer un modelo de datos. Este modelo de datos, los mayores impulsores somos España y Polonia, por este orden. Este modelo de datos es el que se ha aceptado en Europa y con el que nosotros ya vamos a trabajar, y que tiene una oposición fiera de proveedores, de grandes multinacionales, que ven que con estos modelos de datos y estas cosas el coste de entrada al negocio se baja. Y no quieren ni oír hablar de este tipo de formalizaciones, claro, porque se dan cuenta que al bajar el coste de entrada hay nuevos jugadores. Yo, como regulador, lo que me interesa es que haya jugadores, claro, pues a mí me paga el contribuyente. Pero claro, el que tiene su situación de incumbente, o sea, el que ya tenía ahí mucho negocio, pues esto no quiere saber nada. Y tengo unas broncas con algunos incumbentes en este ámbito monstruosas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho aquí en España, que lo hizo pues un español, que ahora ni siquiera se dedica a esto, que luego se ha mandado a Bélgica, ahora lo están manteniendo en Polonia, pues una cosilla, que es un add-in para el Excel, que tiene el mejor modelador de datos que existe ahora mismo para informes complejos. O sea, cuando tiene un informe sencillito, cualquier cosa te vale. Para informes complejos, como los informes de Basilea II, que son 40.000 elementos, pues necesitas algo complicado que te diga por cada casilla, esta casilla, lo mismo que vimos antes, cuáles son las coordenadas, cuáles son los desgloses de que tiene esta casilla. Porque una vez que tenemos estos desgloses, ya sabemos cuáles son los índices en un SQL, ¿vale? Y entonces hay una empresa polaca que, utilizando este software open source desarrollado en España, pues está utilizándolo, por ejemplo, en Bermuda, que es un sitio donde el 42% del Producto Nacional Bruto viene de supervisión financiera, y vendiéndolo en Malasia. Pero donde aprendieron a usarlo fue aquí, en Madrid, porque esto está desarrollado aquí en Madrid. Entonces, no es algo que nosotros no seamos capaces de hacer, es algo que ya hemos hecho.
Ahora lo que estamos mirando es, una vez que lo hemos hecho, cómo explotarlo. O sea, cómo convertir esto en oportunidades, que es el tema fundamental. Entonces, en el ámbito europeo, en supervisión bancaria, tenemos dos modelos fundamentales, que es el modelo de informes financieros, normas internacionales de información financiera, estadísticas del Banco Central Europeo. Ayer estaba también un colega del Banco Central Europeo en Frankfurt, y los modelos de Basilea II de solvencia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto parece europeo, pero en realidad es español. Porque los bancos españoles tienen que mandar estos informes. Y se lo tienen que mandar, por ejemplo, al Banco de España. ¿Qué es lo que hizo el Banco de España al principio, en el 2005? Pues se puso a competir con ustedes. El Banco de España contrató un software para hacer conversores de modo y manera que se daba un fichero clásico y se generaba XBRL. Esto estaba muy bien para que las entidades financieras pues no pusieran reparos, pero estaba muy mal porque el Banco de España entre sus funciones creo que no está la de desarrollar software. Entonces el director de información financiera, en una presentación el año pasado, ha comentado que ese software que el Banco de España estaba proporcionando ya no lo va a proporcionar. Para los nuevos modelos, el Banco de España, según Anselmo Díez, el director de información financiera, no va a proporcionar software a las entidades financieras, porque ya somos todos mayores, sabemos cómo hacer las cosas, no es algo novedoso, y hay un mercado que debería proporcionar esas soluciones. Trabajando en este tema, hemos dicho, bueno, pues una vez que tenemos el tema bancario, ¿por qué no poner el tema de seguros? Que fue precisamente lo que yo estuve ayer en Frankfurt como coordinador del ámbito bancario, y con los colegas de seguros, muy a pesar de algunos incumbentes comerciales cuya sombra flotaba en el ambiente, pues estuvieron, como no podía ser de otra manera, completamente de acuerdo en tener un modelo integrado, donde lo que vemos aquí, estas casillas, son las desagregaciones, de modo y manera que se puedan crear para las entidades financieras modelos de data warehouse de riesgos, donde tienes todas las desagregaciones, y a partir de ahí, pues cada entidad financiera pues, puede preparar sus informes regulatorios de una manera coherente. Pero cada entidad financiera, no solo español, europea. O fuera de Europa. El Banco de Reserva de la India vino aquí hace un par de años y nos ha clonado todos nuestros modelos. Hace bien, ¿no? Nosotros encantados, porque un modelo regulatorio, cuanto más países abarque, pues es mejor para la estabilidad financiera. Entonces estamos trabajando muchísimo con colegas de otros países para dar estos modelos. Claro, el problema que tenemos siempre es esto cómo se implementa. Yo estaba en Montreal hace unas semanas en el Congreso Internacional y preguntaba a una empresa de la India y dice, ¿vosotros esto cómo lo implementáis? Muy fácil. Nosotros damos una application, somos un application service provider, damos unas páginas web y cada entidad financiera de la India que utiliza nuestra página web, 20 euritos. Un negocio. Eso es un negocio para la gente de la India. Y esta es la idea. Esto se puede hacer ¿en dónde? Bueno, y esto también puede crear, como estaba comentando, este tipo de modelos, que es un modelo sofisticado, pues puede crear lo que es Open Data. O sea, cómo explotar información de manera que todos sepamos. Entonces, estamos transformando lo que es el XBRL en algo que puede ser utilizado con un query de SQL, dando valores añadidos. Todo esto lo han intentado hacer los reguladores, pero es que los reguladores, el que más lo ha intentado hacer, la Security and Exchange Commission, poniendo un visor, poniendo un no sé qué, pero un regulador no puede competir en el mercado con la iniciativa privada y con las personas que mezclan información y la revenden, porque no es nuestro negocio. Lo que queremos hacer es crear oportunidades para emprendedores que hagan estas cosas. Y entonces, ¿cuál es nuestro entorno de colaboración? Bueno, pues es un poco complicado porque esto es Europa, pero básicamente donde yo estoy es aquí, dentro de la Autoridad Bancaria Europea, que es parte de la Unión Europea. Pues nosotros trabajamos en un grupo que se llama Eurofiling, que el nombre lo puso mi buen amigo Olivier Servet, que lleva XBRL en las normas internacionales de información financiera. Tenemos aquí el Banco de España,
que es parte de XBRL España, por eso estoy yo aquí. Nosotros somos parte fundadora de XBRL España, porque estamos trabajando en paralelo, la zona de XBRL, tanto nacional como europea como internacional, con la zona, por ejemplo, regulatoria. Ya estuve en EIOPA. Estamos trabajando también con ESMA, que son los supervisores de valores. España supervisa valores con XBRL desde el 2005, trabajando con normas internacionales de información financiera. Yo este proyecto lo presento en Bruselas casi todos los años en la jornada de interoperabilidad semántica, y hemos creado hace poco también en España pues una asociación internacional de código abierto para regulación, que se llama Open Filing. O sea, todo este es el ecosistema que nosotros tenemos, y ahora vamos a tener a CENATIC, un ecosistema trabajando en español en código abierto. ¿Qué extensión tiene en Europa? Bueno, pues esta es la parte de Europa que trabaja con XBRL en sus diversos ámbitos, ¿eh? Claro, si se ve este mapa, hay algo raro. Hay algo raro. Dice, bueno, ¿cómo es que hay unos países que sí que están o otros países que no están? Vemos aquí. ¿Por qué? Porque hay unos países que están o no están. Y también en el ámbito internacional. En el ámbito internacional hay países que están y países que no están. Por ejemplo, África. Bueno, el mapa este estaba levemente obsoleto, porque el Banco Central de Marruecos se acaba de hacer socio de XBRL España, y ya me está diciendo como... de Europa, sorry. No, la bronca era si lo hacían entre Francia y Europa, y los franceses se han enfadado mucho cuando los marroquíes no quieren ser franceses, como la Virgen del Pilar, que tampoco quiere ser francesa, quieren ser europeos. Bueno, pues son socios de XBRL Europa, y como coordinador de Eurofiling tengo una conversación pendiente con ellos para ver cómo trabajamos en conjunto. O sea que no es que nosotros vayamos a la cola, no es el caso. No estamos yendo a la cola. Entonces vemos en África que está Sudáfrica, estuve en Sudáfrica en una conferencia allí, trabajan muy bien. Tenemos India, que ha tomado como referencia al Banco de España, de lo cual estamos absolutamente orgullosos. China trabaja muchísimo en este tema en bolsas, Australia, y en Europa pues todo el mundo. Y en proyectos que tenemos en Latinoamérica, XBRL España, una de las proyecciones que tiene es Latinoamérica. Tenemos una página web para Latinoamérica, la CNMV, el Banco de España y otros reguladores. Tenemos un curso con el registro mercantil y otros para supervisores en Latinoamérica, y es un curso a distancia de supervisión financiera, basando en XBRL, pero sobre todo cómo hacer modelos, cómo actualizar el tema. Y claro, siempre que trabajo en Europa, pues me hacen estas preguntas. ¿Qué preguntas hay? Bueno, vamos a ver, el problema que tenemos aquí en los factores de la brecha digital no es una sorpresa. Por los países grandes y ricos, pues estos temas ya los llevan trabajando hace tiempo, porque trabajan con e-comercio, donde hay inversión extranjera, donde hay I+D, pues se trabaja mucho con este tipo de estándares. Los países pobres y pequeños, y que parte de ellos son de la ampliación de la Unión Europea, pues claro, tienen un problema. Se lo vemos aquí, ¿vale? Entonces, claro, nosotros queremos en Europa pues usar estándares, pero la Comisión Europea dice, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Esto, los unos por los otros, la casa sin barrer. Vemos que los países de la ampliación, países pequeños, Portugal, pues no están usando estándares. Eso está creando una brecha digital. ¿Cómo podemos solucionar esa brecha digital? Bueno, pues reduciendo el coste de entrada. ¿Cómo se reduce el coste de entrada? Los grandes ya han entrado, tienen sus grandes compañías perfectamente instaladas y que venden mucho. ¿Qué es lo que estamos pensando nosotros? Trabajar en los países pequeños con código abierto. ¿Por qué no? Dar soluciones facilitas de código abierto para trabajar aquí. ¿En qué modelo? Nosotros vemos que en nuestro modelo los puntos de XBRL es muy fácil. Un conversor desde los modelos internos, los sistemas de información, para generar XBRL, que es la demostración que ha hecho Javi Mora y que hice yo ayer en Frankfurt. Y luego otro que se permita consumir XBRL, que es básico para Open Data, básico para que los emprendedores puedan descargar información, que ahora mismo tenemos en España, somos líderes en la cantidad de información que hay. Y entonces, bueno, pues yo me dedico a hacer esto. XBRL España se dedica a hacer la parte de las taxonomías XBRL españolas. Cada empresa buscará sus consultores, sus vendedores, a quien quiera, pagará, porque eso no se lo va a subvencionar nadie, y hará su implementación.
Nosotros como reguladores vamos a hacer lo que son las taxonomías. Pero esperamos que la industria se dedique a hacer lo suyo, software. Vamos a colaborar con la industria bajando el nivel de entrada para que sepa cómo funciona el XBRL, pero eso es un problema de la industria. ¿Qué retos tecnológicos tenemos? Un montón. Todo esto está en evolución porque cuanto más lo estamos manejando, pues más retos nos salen. Estamos trabajando en dimensiones. Dimensiones es transformar la información financiera en algo que pueda meterse en Data Warehouse. Temas de extensiones, pues resulta que en Estados Unidos, como los formularios, cada uno puede añadirle lo que quiera, pues te cobran $10.000 al año por hacer este tema. Versiones, bueno, hay un montón de tecnología. Hemos visto que necesitamos sostenibilidad. La experiencia es que si tú trabajas, bien sea código privativo o código abierto o lo que sea, tienes que tener una sostenibilidad, si no vas a tener problemas. Y en este tema, que es relativamente novedoso, pues la sostenibilidad no está garantizada. Problemas que tenemos con algunos incumbentes es que no tienen ya informáticos buenos en XBRL, porque se les han ido otras cosas y no son capaces de seguir el estándar y sus clientes tienen problemas. Y entonces intentan decir que bueno, que ¿por qué vamos tan deprisa desarrollando cosas? Y porque esto es el mundo y en el mundo se mueve. ¿Yo qué quieres que le haga? Estos son descargas de código abierto, donde nosotros tenemos una participación. España es un gran productor de código abierto. Aquí están los desarrollos que hemos hecho. El que más desarrollo tiene, evidentemente, es el visualizador que ha hecho la Security and Exchange Commission de Estados Unidos. ¿Y cuál es el futuro? Pues nosotros en este año hemos resuelto el tema de hacer una armonización para el tema de la supervisión financiera en Europa, que se está clonando en otros países. El año que viene publicaremos las taxonomías y el 2013 esto tiene que entrar en producción en España, en Europa y en otros países y no hay software para que entre en producción. Seguro que va a haber proveedores que lo hagan. Nuestra apuesta es decir, además de todos los proveedores que hay en el mundo, ¿por qué no va a haber proveedores españoles que hagan esto? ¿Y cómo ayudar a los proveedores españoles que hagan esto? Pues facilitándoles la vida y explicándoles cómo se hace. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.